Vamos a darle la bienvenida ahora a mi amiga Mariana Capaccioli. Hablamos de temas que tienen que ver con la sociedad y una noticia que no solo entristeció al gobierno de la nación, en la voz de la ministra de Desarrollo Social, hablamos de Carolina Stanley, que fue quien dijo es un día muy triste, sino a todo el país. Los índices de pobreza alcanzaron un nuevo máximo. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida y buen día. Hola Pablo, buen día. Exactamente, una cifra que realmente nos pone tristes a todos, ¿no? Porque aumentó la pobreza y el 46% de los chicos menores de 11 años en nuestro país son pobres, están por debajo de la línea de pobreza, están pasando necesidades. Podemos decir que uno de cada dos chicos está pasando necesidades. Estamos en comunicación con el director ejecutivo de la Fundación CONIN. Ellos trabajan hace muchos años para combatir la desnutrición infantil y queremos preguntarles si ellos también están viendo este impacto en el aumento de la pobreza, en el tema de la desnutrición y también cómo impacta la pobreza en el desarrollo de los chicos. Diego Álvarez Rivero, buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? Buen día, ¿cómo estás? ¿Podemos escuchar acá, chicos, en el piso, por favor? Lo estamos escuchando de lejos, ya vamos a acomodar la charla. Diego, ¿nos escucha bien ahora? Hola. Ahí está, sí, perfecto. Perfectamente yo, y no sé si se escucha de ahí. Ahí está perfecto, Diego. Gracias. Perfecto. Ahora sí, bueno, un gusto. Muchas gracias por atendernos. Queríamos consultarle, bueno, si ustedes están percibiendo también este aumento de la pobreza como un aumento en la desnutrición, ¿cómo están viendo ustedes este problema? El aumento, digamos, como no se mide la desnutrición directamente en el país desde hace varios años, la última vez que se midió hace más de 13 años o 14 años, en 2004, nosotros tomamos estos valores, pero la verdad que lamentablemente, por más que uno se ponga triste, es como que no hiciera necesario que conociéramos estos números para notar que está aumentando esta cifra de la pobreza. Seguramente el número más grave no es el del 32% de pobreza general, sino el 46% de los niños bajo la línea de pobreza. Y eso a nosotros sí, claro que nos impacta. Seguramente la desnutrición está más relacionada con los números de indigencia que de pobreza, porque indigencia son las familias que ponen en riesgo su capacidad alimenticia, digamos. Pero lo venimos notando desde hace años, desde hace varios años, ¿no? El aumento permanente y progresivo. Diego, quizás a mucha gente, perdón, Mariana, quizás a mucha gente no le queda muy claro cuál es la diferencia entre pobreza e indigencia. Sería bueno que en esta charla nos pueda ampliar, explicar cuál es la diferencia, aunque muchos lo entendemos, por supuesto, pero hay mucha gente que quizás no tiene esa diferencia muy clara. Mire, sería bueno, y si ustedes me permiten, me tomo un minuto más para explicar la diferencia entre las medidas del INDEC, la medición del INDEC y algunas otras mediciones como la de la UCA, por ejemplo. Ajá. Porque uno puede aclarar algunas cosas. El INDEC mide la pobreza como hogares con un ingreso determinado por debajo del cual se considera que la familia es pobre y no puede cubrir las necesidades básicas más allá del alimento, ¿no? Es decir, servicios, alquiler o vivienda, está claro. Esa cifra de 20 y pico mil pesos, todos los que están por debajo de esa línea son considerados pobres. Eso dice el INDEC. Si fuese así, y es así, es exactamente así, si hubiera menos inflación, por ejemplo, inmediatamente baja la cantidad de pobres porque aumenta el salario real y habría más hogares con ingresos superiores a esas cifras. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Eso es una determinada cifra. E indigencia, que según el INDEC está cerca del 10%, 9 y algo por ciento, es por debajo de lo cual no pueden cubrir sus requerimientos alimenticios. Dicho no tan técnicamente, es el hogar en el que los recursos no alcanzan para por lo menos tener 2 o 3 comidas diarias de calidad, como debe ser. Y inmediatamente después aclaro que es muy distinta la necesidad alimentaria de una persona grande, un adulto, a la de un niño. Y en este caso 46% de los niños son pobres menores de 14 años, así que es donde más nos pega a nosotros. La diferencia es
La pobreza no puede cubrir las necesidades básicas que incluyen, entre otras cosas, vivienda, servicios y alimentos. E indigencia es cuando la persona directamente no puede cubrir ni siquiera lo básico para poder comer 2 o 3 comidas de calidad al día. Esa es la diferencia. Ahora, la pobreza que mide la UCA, y que hace días lo conocimos, y dio un número muy parecido al INDEC, 31,6, muestra más, en forma más cruda, esta realidad de la pobreza, porque no es solo de ingresos, sino que es multidimensional. Son los hogares, o las familias, o los niños, que además de no cubrir este mínimo de ingresos, no tienen cubierta su necesidad de agua caliente, de agua corriente, de cloacas, están en condiciones de hacinamiento y dificultades para escolarización. Y esta es la pobreza que realmente nosotros sentimos, porque por más que uno, o Conin en este caso, haga algo para garantizar una comida de calidad, esa persona todos los días vuelve al mismo entorno, al entorno sin cloacas, sujeto a infecciones, sin agua corriente, sujeto a enfermedades gastrointestinales, y es lo que hace a un ámbito que no permite el desarrollo específico del niño. Claro, justamente eso, ¿no? Esta situación de pobreza impacta seriamente en el desarrollo de los nenes. ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta el tema de la desnutrición y de la pobreza? Ahí, de 2 maneras, y esta es un poco la función específica de CONIN, que digo rápidamente, tenemos alrededor de 10.000 chicos en actividades preventivas, previniendo lo de la nutrición, y un hospital para recuperación de desnutridos graves y severos. Sabemos que esto está probado, recontraprobado, que un niño mal alimentado en los 2 primeros años de vida no alcanza un desarrollo neuronal suficiente que le permita después competir en igualdad de condiciones con una persona, un niño que sí lo tiene. Directamente, y esto de la forma más cruda, un niño que en los 2 primeros años no es alimentado de la forma que corresponde, difícilmente puede alcanzar el mismo rendimiento. No podrá terminar la escuela primaria o no podrá terminar la escuela secundaria y no alcanzará nunca una empleabilidad que le permita a la persona desarrollarse. Esto, más allá de que cada uno piensa en un niño individualmente, también tiene un costo social enorme. Por cada niño de estos, y estamos hablando del 46% de los menores de 14 años, por cada niño que en los 2 primeros años no tiene una suficiente alimentación, la Argentina pierde personas competitivas que colaborarán en su desarrollo y que con toda su potencialidad podrán llevar adelante el país. Por lo cual, esto es lo que hace CONIN y este es el impacto de la pobreza. Niños que no se alimentan lo suficiente como para alcanzar un desarrollo neuronal y cerebral que les permita desarrollarlo en igualdad de condiciones con una persona, con un niño que sí lo tiene. Diego, para hacer un poco más regionalizado, los datos que se han dado a conocer, ¿dónde ubican la mayor cantidad de pobres en el país? Sobre todo, por supuesto, los niños. ¿En qué zonas puntuales hay más número elevado de esta situación? Habría que hacer algún análisis que excede esta nota, porque hay que recordar que el INDEC mide solo la pobreza en núcleos urbanos. Es decir, tiene que quedar claro que estamos midiendo pobreza en núcleos urbanos. La pobreza rural tendrá otras características, es más difícil de medir. Por lo cual esto tiene una alta concentración, evidentemente, de conurbano bonaerense y Cava, digamos, del Gran Buenos Aires, que es un gran núcleo urbano, núcleo de esta medición y a donde claramente se focaliza incluso núcleos de pobreza de hasta el 40 o el 50%. Nos hemos llevado la sorpresa todos con esta estadística de que provincias como Corrientes, por ejemplo, están muy cerca del 50% de la pobreza general. Es decir, 20 puntos por encima de la nacional. Qué bárbaro. Y esto habría que hacer algún análisis similar. Pero si usted me dice a dónde se focaliza, esto está focalizado fundamentalmente en los grandes centros urbanos, con la pobreza alrededor de las grandes ciudades. Esto es Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Santa Fe, es decir, los núcleos que rodean a las grandes ciudades, que es lo que está impactando en esta medición del INDEC. Bueno, y en este trabajo que hacen... Perdón,
En este trabajo que hacen ustedes para combatir la desnutrición infantil, ¿cómo podemos ayudar todos los que querramos colaborar de alguna manera? Mire, nosotros rápidamente digo, CONIN tiene más de 100 centros en todo el país, distribuidos en casi todas las provincias, y esos son centros de prevención en los cuales CONIN ayuda con suplemento alimentario, con formación para las madres y contención general para los niños, y un centro de recuperación que está en Mendoza con 25 camas, que lo que recibe son los niños desnutridos severos y graves en los primeros meses de vida, tratando de recuperar su capacidad de crecimiento. Cualquier forma de poder ayudar, la forma más fácil es en www.conin.org.ar, la página de CONIN, conin.org.ar, y ahí ustedes van a encontrar distintas maneras de poder colaborar, desde voluntariado hasta ayuda monetaria o leche, que es el principal insumo que utilizamos en los primeros meses del niño para prevenir la desnutrición. Muy bien. Diego Álvarez Rivero, muchas gracias, presidente de la Fundación CONIN, con este informe que nos ha brindado. Ojalá que en algún momento esto lo tengamos que llamar para que nos dé buenas noticias, cosa que por ahora y por los próximos años no va a pasar, Diego, así que lamentamos... Esto es importante saberlo. No nos va a llevar menos de 10 o 15 años revertir esta situación, esto debe saberlo. Quien promete una cosa distinta no es así. Porque sacar a la gente de la pobreza, sacarla de no tener placas, no tener agua, no tener ingresos, no tener acceso a alimentos. Lo que sería bueno, la próxima llamada al menos, es que hubiera cambiado la tendencia, que al menos hubiera cambiado en medio punto, en un punto, y que indicara que estamos encontrando el camino como país y como sociedad para poder solucionar este problema. Una última pregunta, y no quiero, por supuesto, politizar absolutamente esta charla, pero la pregunta se la tengo que hacer. Digamos, los niveles de crecimiento de la pobreza, sobre todo en los menores, no es de ahora, por supuesto no solo es culpa del actual gobierno, pero con la ayuda social, Diego, puntualmente, preguntarle, no sé si usted ese dato lo maneja, ¿se sostiene la misma ayuda social que conocíamos del anterior gobierno o de los anteriores gobiernos, o allí también hubo alguna merma en esta asistencia? No, yo creo esto, ahora me guío por los números del presupuesto. Si uno toma los números del presupuesto, la asignación universal por hijo se ha ampliado, tanto en cantidad como en monto. Lo que es grave, ¿no? Hay que entender que se ha mejorado esa ayuda. Lo que también hay que entender, y esto no es politizarlo de ninguna manera, ¿no? Es que esto no resuelve de ninguna manera la pobreza estructural. Claro. Un elemento que yo le doy hoy y mañana puede no tenerlo, y es muy difícil de entender, y uno por ahí se entusiasma al explicarlo. Si yo mañana duplicara el valor de la asignación universal, ¿sí? Seguramente tendría mayor disponibilidad para alimentos para mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, pero no resuelve la profunda pobreza estructural que a veces para quienes vivimos en la ciudad es difícil de entender, de cómo una persona puede vivir sin tener agua corriente en su casa, sin tener cloacas, sometido a infecciones, sometido a riesgos los niños muy chiquitos. Entonces, evidentemente hay dos cosas: nos llevará muchos años solucionarlo, y ha llevado muchos años llegar hasta este punto de una pobreza estructural de esta magnitud. En baja. Diego, le agradezco mucho, que siga muy bien. No, al contrario, saludos a usted y muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Bueno, los datos son alarmantes, Mariana, como decíamos. Lamentablemente no hay algo que por lo menos en los próximos 10 o 15 años, como dijo recién Diego Álvarez Rivero, esto pueda mejorar, lamentablemente. No, y además fue clarísimo en el sentido de que no solo la pobreza y la desnutrición afectan el desarrollo de estos nenes que están pasando necesidades alimentarias, sino que también el desarrollo del país entero, porque son nenes que no van a poder desarrollarse intelectualmente como los que sí están bien alimentados, y eso afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Terrible, Marianita. 1.000.000 de gracias.